nosaltres per estar avui així en la presentació del Front Abolicionista del País Valencià. Tenim la sort de tindre a Charo Carracedo, que serà la ponent principal, i també, el primer, anem a ficar un vídeo que Beatriz Cardona s'ha encarregat de coordinar, de muntar, de facilitar, juntament a totes les companyes que han fet els podcasters i han perseguit a totes les persones, dones i homes, per a que puguen participar, que això té molt de mèrit. I després de Charo farem, i abans del debat, volem perquè conegueu de primera mà uns testimonis de dones en situació de prostitució. I en aquest moment el que farem és utilitzar els textos de Traductores per l'Abolició i anem a llegir 4 i que damunt seran 4 específicament de Nova Zelanda, perquè és el país de referència del lobby proxeneta. Ara ja no volen que siga la regulació com a Alemanya, ara volen que siga més enllà. Liberació total per a poder tindre violència contra les dones. I després farem un debat que vos convidem a totes i a tots a que participeu i ens digueu què vos ha paregut. Així que comence i li dono la veu a Beatriz Cardona. Sí, molt breument. En teoria jo no tenia que parlar, però bueno. Vos poso el vídeo. És un vídeo que hem fet col·laborativament moltíssimes dones que estem movent el front i ja veureu que hi ha algunes dificultats tècniques també perquè som un col·lectiu de dones que estem autofinanciades i que fem la feina de manera totalment altruista. I ara vos el poso i després tindrem 2 intervencions més que han arribat quan el vídeo estava ja muntat, però paga la pena que se senten. Hola, soy Rosa. En la prostitución se concentra el núcleo del mandato patriarcal. Las mujeres son para otros y no para sí mismas. Por eso soy abolicionista y por eso apoyo políticamente al Front. Hola, soy Victoria Sendón. ¿Qué les parecería si la violencia machista fuera legal, permitida con determinadas condiciones? Un horror, ¿no? Pues bien, la prostitución tiene su origen en esa misma violencia patriarcal, es decir, que no puede ser regulada, sino abolida. Hola, somos integrantes del colectivo feminista Alhambra de Bilbao. Queremos expresar nuestro apoyo a la plataforma abolicionista de Valencia. Frente a la prostitución solo puede haber una postura, la abolición. Una a una y todas juntas lucharemos por la erradicación de la prostitución. Un abrazo, compañeras. Queridas abolicionistas, hoy es un día muy importante y yo la verdad os agradezco mucho que me hayáis invitado a participar en él, aunque sea, bueno, con esta limitación. Dicen que no es el momento, pero nosotras sabemos que sí es el momento, que esta batalla la vamos a ganar, como hemos ganado otras muchas. Así es que saludos muy emocionados. Os quiero hacer llegar mi apoyo y mi enhorabuena, junto con la red ecofeminista, por la creación de este front, que recoge una de las luchas históricas e irrenunciables del movimiento feminista. Porque abolición es uno de los nombres de la libertad. Desde Elche apoyamos al Front porque el feminismo siempre será abolicionista. ¡Mucho ánimo, compañeras! Hola, soy Ana de Miguel con un mensaje para la plataforma. Bueno, vivimos en sociedades muy contradictorias hoy en día. Por un lado, todo el mundo declara estar a favor de la igualdad es un valor para mí, queremos un mundo más igualitario para nuestros jóvenes, pero al mismo tiempo tenemos abiertas unas escuelas de desigualdad humana que son los prostíbulos, los burdeles. En esta escuela los chicos aprenden e interiorizan y practican
lo que es la desigualdad humana. Entonces, tenemos que llamar a la sociedad, a toda la sociedad, para que comprenda esta contradicción y deje de mirar a otro lado y cerremos de una vez estas escuelas de desigualdad entre hombres y mujeres y, por tanto, entre todas las personas. Adiós. Quiero mandar un abrazo muy fuerte y un saludo muy grande a todas las compañeras del Front Abolicionista País Valencià por su trabajo y su compromiso diario. Al machismo hay que erradicarlo del todo, pero hay que hacerlo por partes. Y para ello es fundamental acabar con la prostitución, un argumento y un refugio al que siempre acuden tanto desde el punto de vista ideológico como desde el punto de vista conductual. Ánimo y mucha suerte. Un saludo molt fort i molt feminista i la benvinguda al Front Abolicionista del País Valencià. Que tinguéssiu molta sort en esta lluita tan dura i que vos surti molt bé. Saludos para el Front Abolicionista de Valencia, desde el convencimiento de que el feminismo nos indica que hay que luchar siempre contra cualquier forma de explotación, servidumbre o esclavitud de las mujeres. Hola, soy María Pazos y quiero dar la enhorabuena al Front Abolicionista del País Valencià. Salutacions a todas las compañeras. Creo que estamos cada vez más cerca de conseguir una ley abolicionista para el Estado español y dejar de ser el puticlub de Europa. Así que, compañeras, ánimo y a por todas. Suport al Front Abolicionista del País Valencià. És necessària en la lluita feminista l'abolició de la prostitució, els ventres d'alquiler i la pornografia. Les nostres coses no som usos de la mercantilització. No estem en venda, no estem en alquiler. A seguir lluitant, companyeres. Hola compañeras, quería enviaros un saludo y un abrazo muy fuerte a ese Front Abolicionista del País Valencià. Os necesitamos muchísimo y nada, solo deciros que somos abolicionistas porque somos feministas y que lo vamos a conseguir, compañeras. Un abrazo fuerte. Moltes gràcies a totes i des d'ací, que després es veuran, gràcies a totes les dones tan importants i als homes que han participat en este saluda al Front Abolicionista del País Valencià. Jo volia només parlar uns minutets del front perquè nosaltres vam fer la roda de premsa i el nostre manifest està penjat al Facebook, però sí que volia ressaltar que el Front Abolicionista, que està dins del moviment feminista, és una plataforma per a lluitar contra la mercantilització dels cossos de les dones, contra la prostitució, contra la pornografia, contra els úters de lloguer. Són formes extremes i brutals de violència masclista i patriarcal que suposa una violència i sofriments devastadors per a la salut física i psicològica de les dones i en benefici dels homes. Este front abolicionista, que va néixer pràcticament a poc a poc, però en molts poquets mesos, pretén que tant les organitzacions com a les dones a títol individual i col·lectiu puguen posar en comú la lluita per l'abolició. Això significa que qualsevol dona, siga d'una organització o en nom d'una organització o a títol individual, pot participar en el front. Jo estic molt orgullosa, com totes les dones del front, de lo de pressa que ha anat tot, de lo bé, de la il·lusió que li estem posant i de com diria Pilar Aguilar, i altres, este és el moment i des de luego
desde la emoción. Bueno, anem a presentar a Charo Carracedo ja per a que puga parlar tranquil·lament. Jo la presente con pues una abogada, perdona, me ha hecho pasar en castellano, una abogada en ejercicio, ha sido miembro de la Comisión de Malos Tratos, ha sido asesora del Centro de Acogida de Mujeres Maltratadas, de la Fundación Solidaridad Democrática, cuenta con diversas publicaciones y trabajos y asistencias como ponente a diversos foros en los que se ha tratado el tema de la prostitución. Actualmente portavoz de la plataforma estatal de organizaciones de mujeres para la abolición de la prostitución. Ya sin más dilación te doy paso para que puedas... ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno, buenas tardes. Quiero transmitiros el saludo de mi organización, de la plataforma de organizaciones de mujeres por la abolición de la prostitución. Estamos encantadas y muy orgullosas de que nos hayáis presentado, que nos hayáis invitado a participar en este acto. Y quiero transmitiros también como mi agradecimiento personal. Y es un agradecimiento, unas gracias que quiero que entendáis que no es formal, que no es meramente formal y un recurso, ¿no?, ritual que hacemos siempre que nos sentamos en una mesa, porque para mí tiene cierta emoción volver a Valencia, reencontrarme con viejas amigas que han sido parte del nervio de la plataforma estatal de organizaciones de mujeres por la abolición de la prostitución, que apoyaron sinceramente en la segunda de las campañas que salimos y que no tengo ni idea, soy yo. Bueno, lo que estaba diciendo, que para mí es como bastante emocionante reencontrarme con viejas amigas, porque todas ya pensamos un poco de caras. Soy yo, creo. ¿Qué hablo? Bueno, os decía que me vais a permitir que tire de un hilo, que tire de un hilo histórico, que vaya tirando de un hilo que me sirva para explicar por qué estamos en un país de putero y por qué tenemos una industria del sexo extraordinaria y que ha crecido de forma alarmante en 24 años, porque el entendimiento de qué es lo que nos ha pasado seguramente me servirá también para explicar cuáles son las propuestas o qué quiero proponer al terminar de hablar y de conversar. Y cuando digo que tire de un hilo es que os quiero llevar al año 1994. Todas éramos jóvenes, había algunas de las que estaban por aquí no habían ni nacido, o sea que estamos volviendo como tiempo atrás. Y se discutía en las Cortes, en el Congreso de los Diputados, lo que iba a ser llamado el Código Penal de la Democracia. No hay nada que le guste más a un ministro de Justicia que hacer algún código de esos que duran, ¿no?, que duran siglos. El anterior venía de 1881, había sido modificado en el franquismo, pero había bastante, ¿cómo llamarlo?, pavonería, ¿no? También es verdad que necesitábamos una reforma del Código Penal. Pero el Código Penal para nosotras venía envenenado. El Código Penal para el movimiento feminista y para la igualdad venía envenenado, porque traía una proposición que representaba cambiar la regulación de los delitos relacionados con la prostitución. En aquel año 1994, un grupo de mujeres que partió de la Comisión de Investigación de Malos Tratos, con algunas compañeras de Sevilla, en aquel momento con pocas acompañantes, intentamos parar la reforma del Código Penal de 1994 y nos entrevistamos con los responsables políticos que estaban impulsando el proyecto de reforma del Código Penal. Sabíamos que aquello iba a constituir una fuente de transgresión no solamente de una normativa internacional, sino que iba a tener enormes consecuencias políticas para nosotras, para la vida de las mujeres, para el principio de igualdad entre hombres y mujeres que llevábamos peleando desde hacía tiempo. Tendría que deciros que nosotros hemos sido un país abolicionista. España ha sido siempre un país abolicionista. Hemos
pertenecido y nos hemos aliado de forma constante a lo largo de todo el proceso histórico del abolicionismo, que se expresa en una serie de normas y de leyes internacionales, las habíamos ido siguiendo, las habíamos ido firmando. Firmamos el convenio de 1902, firmamos el convenio de París de 1910, firmamos el convenio de 1921 y firmamos el que es el convenio más importante, el de 12 de diciembre, ahí, ¿le das un minuto? El de 2 de diciembre de 1949. Una de las notas que caracterizaban todos los pactos, todos los acuerdos internacionales que se habían ido promoviendo desde finales del siglo XIX, principios del XX, hasta mediados de los años 50, tenían un eje vertical nuclear fundamental que establecía que era necesario parar el proxenetismo, que era necesario contener al proxenetismo, que era necesario impedir el desarrollo del proxenetismo. En aquel momento los legisladores internacionales de los años 50 del siglo pasado ni se imaginaban lo que iba a ser la industria del sexo de las décadas posteriores. Por eso, como os digo, todos los convenios y todas las normas de carácter internacional que habían ido progresando desde 1902, como os digo, 1910, 1921, 1949, habían ido perfeccionando lo que podríamos llamar un cerco a la actividad económica que gira en torno a la prostitución. El convenio del 49 establecía, ahí sí que lo pone ya, ¿sí? El convenio del 49 establecía 3 penalidades. Contenía un mandato para los Estados que establecía que había que penar a través de la ley penal, había que sancionar a través de la ley penal 3 modalidades de proxenetismo. Lo que se llama el proxenetismo coercitivo, que es aquellos que utilizan la violencia, la intimidación, el abuso de posición dominante, el aprovechamiento del estado de necesidad de una persona. Había que penalizar el proxenetismo meramente lucrativo, es decir, aquel que gana dinero de la prostitución ajena, aún con el consentimiento de la persona prostituida, y había que sancionar lo que se llamaba la tercería locativa, que es el tercero de los... La tercería locativa, que impedía establecer las infraestructuras que sirven para la oferta y explotación sexual de las mujeres. Estas 3 figuras se habían incorporado en nuestro Código Penal, constituían, como digo, la incorporación de los instrumentos internacionales en materia de prostitución. Y representaban la contención, una contención eficaz, una barrera para el desarrollo, contra el desarrollo de la industria del sexo. Como os digo, en el año 1994 el Código Penal se discutía y es obvio que perdimos la batalla. No conseguimos convencer al legislador de 1995 de que la reforma que estaba haciendo y que iba a significar ese cambio tan profundo la apartaran y se mantuvieran en la vinculación con la legislación internacional. El Código Penal de 1995 establecería un tipo penal que es el artículo, ahora ya no es este número, 188. Quiero que lo miréis porque el derecho penal, obviamente, ¿no?, en un sistema democrático, en un sistema donde las garantías y los derechos humanos de las personas están garantizados, que es, ¿no?, todos los derechos humanos que recoge la Constitución, determina que una persona es inocente mientras el Estado, la acusación, el Estado pruebe la responsabilidad que tiene en la comisión de un hecho delictivo. Bien, este artículo, este 188 del Código Penal, establecía que serían las mujeres, las víctimas de la explotación sexual, las que tenían que aportar al proceso penal las condiciones de que estaban siendo violentadas, abusadas, ¿qué más dice?, o estaban en una situación de vulnerabilidad. Y eso significó abrir de par en par las puertas al proxenetismo. Eso significó que abrimos las puertas al campo porque los delitos, la persecución de los delitos relativos a la explotación sexual de las mujeres, podríamos decir que desaparecieron de la actividad política, de la actividad punitiva, porque no era posible
porque no era posible, porque las personas que superviven en prostitución tienen unas condiciones de dependencia respecto a los prostituidores, en especial con el elemento que estaba llegando en aquel momento las mujeres que estaban superviviendo en prostitución en la década de los años 90 en nuestro país, que eran la mayoría de ellas migrantes procedentes de otros países. No solamente el movimiento feminista, estábamos atentas a esta reforma del Código Penal. Os puedo decir que quienes estaban muy atentos y estaban muy pendientes de los cambios normativos que se iban a producir en nuestro país era el proxenetismo, la industria del sexo. Recuerdo que Pepa Barahona, en un trabajo que realizó, un trabajo impublicado que realizó años después, me comentaba. Era un trabajo un estudio sobre los anuncios de contactos en los medios de comunicación. Me contaba que había observado que al inicio, cuando se estaba tramitando la reforma del Código Penal, el proxenetismo metía anuncios en donde decía: esta actividad ya no es ilegal, esta es una actividad donde se va a obtener dinero. Ellos estaban, podríamos decir, mucho más atentos o muy atentos a que llegaba la apertura que les iba a permitir una expansión increíble de la industria del sexo. Mirar, en 5 años, desde que se aprueba y entra en vigor el Código Penal de 1995 hasta el año 1999, en solo 4 años, el desarrollo de la industria del sexo en nuestro país es tan importante, es tan masivo, es tan contundente, que se producen enormes cambios sociológicos en la situación de nuestro país, ¿no? Éramos un país de tránsito de mujeres prostituidas, pero pasamos a ser un país de destino de mujeres prostituidas. En uno de los primeros informes de la Guardia Civil, de la Unidad de Trata de la Guardia Civil, que para que os hagáis una idea, solamente actúa en el 16% del territorio nacional, ya que solamente tiene competencias en esa parte del territorio. Comentaría en el primer informe que emitiría en el año 2000 con datos del año 1999, establecería como muy claramente la relación de causalidad que existía entre el desarrollo de la industria del sexo y el Código Penal. Diría, como se ha venido reiterando en anteriores informes, lo dice porque lo he cogido del informe del 2005, dice: la gran reforma del Código Penal del 95 supuso un cambio significativo al despenalizarse conductas favorecedoras de la prostitución de adultos, que antes eran perseguibles. Este cambio normativo vino acompañado de un discurso ideológico en el que se sustenta. Las normas normalmente se sustentan en una urdimbre ideológica que las justifica, que las justifica frente al grupo social. Y uno de los elementos que se había ido desarrollando y que fue parte de los discursos que estuvieron presentes durante el debate en las sesiones del debate del Código Penal, yo no olvidaré las palabras de Jover Serrano y algunas palabras de algunos otros diputados, en donde la prostitución se fue colocada en el ámbito de la libertad de elecciones, es decir, en el ámbito de la autonomía de las personas. Claro que para esto, un poco atrás, se había ido desarrollando una idea perversa, una idea que anunciaba el contenido de lo que se iba a ir produciendo en el ámbito de la Unión Europea y que se había producido en otros ámbitos. Era la idea de que existía no una prostitución, sino que había una prostitución forzosa. El término de prostitución forzosa, que fue calando en el lenguaje, en las conceptualizaciones, no era un término baladí, porque anunciaba lo que venía detrás. Porque si digo que hay una prostitución forzosa, necesariamente su contraria es la no forzosa. La no forzosa es la voluntaria, la no forzosa es la libre, la no forzosa es la del consentimiento. Y este hilo conceptual no es un hilo solamente que transita y penetra, ¿no?, en las conciencias y en las conceptualizaciones que hacemos, sino que tiene trascendencia jurídica y se va colocando en los lugares en donde se organiza al grupo social. El primer gol en los documentos internacionales que nos colaron vino
en la Declaración contra todas las formas de eliminación de la violencia contra la mujer. Yo recuerdo que esta declaración durante muchos años me sirvió para dotarme de la autoridad que requería hablar de la violencia en las relaciones de pareja. Estábamos en la década de los años 90, si recordáis, la declaración es del 92, es de un poco antes. Es una declaración que emite un organismo internacional, lo cual nos inviste de autoridad, porque cuando nosotras hablamos de las cosas, quedamos, como no tenemos autoridad, nuestras palabras no son acogidas con la autoridad del reconocimiento de la procedencia. Bien, la declaración en el artículo 2 nos metió un primer gol. La declaración contra todas las formas de eliminación de la mujer. Porque nos dijo que, cuando designaba la violencia, que la violencia podía ser física, sexual y psicológica, perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso, la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada. La legislación internacional de 1992 ya había penetrado en los organismos internacionales lo que se estaba y se iba a ir produciendo, se iba a ir consagrando, que iban a representar enormes cambios. Quiero decir con esto que esto no era un movimiento que solo estuviera aconteciendo al nivel local. No es que nosotras estuviera la industria del proxenetismo infiltrada en los debates parlamentarios que empujaron y propiciaron el cambio de nuestro Código Penal. Es que este era un movimiento en términos globales que se iba produciendo, que se había producido en momentos anteriores, ¿no? Por ejemplo, en el desarrollo de zonas como Tailandia y el sudeste asiático, en donde el pago de la deuda, se había ido fomentando, se había ido desarrollando una industria del ocio y del entretenimiento, que era la industria de la prostitución, que permitía como una amortización rápida de la deuda sin el cobro o sin el peaje de las grandes inversiones que requieren el desarrollo de una economía más estructurada, ¿no? Con mayor fortaleza. Mientras nosotros debatíamos aquí, ¿no? Y se iba instalando el Código Penal de 1995, que, como os digo, en 4 años tuvo una capacidad de favorecer de forma exponencial la industria del sexo en nuestro país. En Europa también se discutía en sentidos contradictorios, en 2 elementos contradictorios. Por una parte, recuerdo que un informe del año 2000, creo recordar, del Consejo a la Comisión, que recogía una información de la Organización Internacional de las Migraciones que decía que 500.000 mujeres deambulaban por Europa con destino a ser consumidas sexualmente en los putódromos europeos. Y al mismo tiempo, algunos otros países, fundamentalmente Alemania y Holanda, estaban preparando las condiciones para, podríamos decir, la reglamentación de la prostitución. Sostuvieron un debate en Europa. Esto, además, fue un argumento y una excusa durante muchísimos años en las políticas públicas que en nuestro país se estuvieron practicando, en donde se estableció la necesaria diferenciación entre trata y prostitución. La diferenciación entre trata y prostitución es la evolución del concepto primario y el primero que se separa de prostitución forzada y libre. Y la distinción entre prostitución y trata iba a concurrir o iba a terminar en el instrumento internacional que es el Protocolo de Palermo, en donde solo se perseguirá el delito de trata. Luego, si puedo, intentaré decir alguna cosa sobre ese. Mirad, mientras la industria del sexo se desarrollaba en nuestro país, el dinero, el tremendo dinero que genera y que circula iba penetrando en la economía formal, en la economía normalizada. Por ejemplo, en los medios de comunicación. Los medios de comunicación, a partir de la década de los años 95, del año 95, encontraron cómo penetraba en sus arcas y en sus cuentas de resultados el dinero procedente de los anuncios de contacto de prostitución. Y esto no pasa gratis, esto no es gratis. Significa que he generado que los medios de comunicación se convirtieron en las plataformas de publicidad del proxenetismo. Y al convertirse en las plataformas de publicidad del proxenetismo y recaudar enormes cantidades de dinero, 5 millones era más o menos lo que sacaba el diario El País, iniciaron un proceso de adhesión social
hacia la reglamentación de la prostitución, porque las cosas que generan dinero, las adhesiones que genera el dinero no son gratis, se trasladan al grupo social, al tejido social, a las representaciones colectivas. Así que alguien tendrá que hacer en algún momento una tesis doctoral sobre cómo trataban los medios de comunicación y cómo trataban e informaban los medios de comunicación sobre la violencia que representaba la prostitución y cómo enfatizaban, diferenciaban, establecían una dicotomía que impedía la comprensión del fenómeno en sus justos términos, en el sentido que tiene. Esta distinción de los medios de comunicación, recuerdo que, si recordáis, en julio del año 2007 El País sacó la noticia de que prescindía de los anuncios de contacto y lo envolvió en un argumento de razonabilidad que, por otra parte, parecía estaba en conexión con su línea editorial, ¿no? En las protestas, en la discrepancia de los periodistas que trabajaban en lo que se llamaba el grupo de redacción, en las protestas que se recibían por parte de los lectores y en las recomendaciones de la directora del lector. La industria del sexo se había desplazado de los medios de comunicación escrita a Internet. Las razones en las que fundamentaba y amparaba su cambio de línea económica no respondía realmente a las razones que hubieran iniciado un proceso de solidaridad con las mujeres, sino que estaba íntimamente relacionado con su cuenta de resultados y con una cuenta de resultados que además estaba teniendo también consecuencias porque aquel diario, que en un momento fue el diario, ¿no?, de todos o de casi todo el mundo, estaba perdiendo porque estaba practicando un periodismo de casino y un capitalismo de casino. Quiero volver atrás. Al siguiente. Después de algunos años de trabajo disperso, algunas organizaciones de mujeres, en el año 2002 constituimos la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución. Esta sería la primera campaña que lanzamos y que tuvo dos objetivos, y que tenía dos objetivos: colocarnos en el espacio público, ser visualizadas en el espacio público como una posición que estaba totalmente opaca, que no encontraba hueco en los medios de comunicación, que no tenía ninguna recepción ni ninguna repercusión en los medios de comunicación, y por otra parte la voluntad política de que necesitábamos trabajar en una plataforma en común, que necesitábamos expandir y generar alianzas dentro del movimiento feminista que nos permitiera optimizar el trabajo que realizábamos, y constituyó, por decirlo de alguna manera, el inicio y el aprendizaje de nuestra andadura política. La plataforma se constituye en el año 2002. Esta publicación que está ahí atrás la insertamos en el periódico El País, me parece que es de un día de febrero del año 2003. Tardamos muchos meses en recoger firmas y la pagamos. Es decir, quienes firmaron esta campaña pagaron 5 euros cada una de las firmas que en esa campaña están, que fueron como 3.011 firmas, pagaron 5 euros para que recaudábamos para poder publicar este anuncio, que costaba 3 millones de pesetas, aunque creo recordar que conseguimos que nos lo rebajaran a la mitad. Queríamos salir impactantemente. No sabíamos que Josefina Butler, cuando inició el movimiento por la abolición de la prostitución, había salido en un diario el manifiesto abolicionista. Así que, aun sin saberlo, nos conectamos con el pasado más remoto, con nuestra impulsora, que es Josefina Butler. El proxenetismo había conseguido la despenalización del Código Penal. Pero una vez que se consigue la despenalización del Código Penal, de las barreras penales, de que dejes de ser un delincuente y que puedas desarrollar una actividad, se necesitan generar en la sociedad otros mecanismos adhesivos para favorecer la expansión de la industria del sexo. De la década de los años 2000,
es la creación de la Asociación Nacional de Empresarios de Club de Alterne, el lobby del proxenetismo, que se constituiría con fortaleza en Levante. Buena parte de los que constituían aquella asociación tenían sus zulos de explotación sexual de mujeres en la zona de Levante, aunque muchos de ellos venían de... El lobby del proxenetismo consiguió una interlocución con los poderes políticos. O sea, no es el grupo de presión gozaban de la aceptación por parte de los medios de comunicación y de los representantes políticos. Yo recuerdo la demanda, y además recuerdo porque fue unos años después, en unas jornadas que hicimos aquí en Valencia, en un gran debate de tensión que había entre el Ayuntamiento, entre la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia y la de Interior, en donde pugnaban, ¿no?, dos visiones sobre el abordamiento del fenómeno de la prostitución, que estaba además teniendo una visualización cada vez más de prostitución de calle, porque además constituye uno de los elementos imprescindibles del acuartelamiento de la prostitución en zulos. Uno de los elementos es que cuando las mujeres resultan inservibles salen de los zulos y los lugares de prostitución suelen ser los de medios abiertos. Como os decía, el proxenetismo seguía trabajando y ganó territorios. Anela se constituyó, pero también se constituyó Asben Mesalina, consiguió el reconocimiento en la Asociación Empresarial de Empresarios, gozaba y goza, porque sigue inscrita en la Asociación Nacional de Empresarios. Fue uno de los pleitos que se hizo, fue un pleito del año 2003 que la Audiencia Nacional les regularizó. Este fue uno de los argumentos que en el debate o en el juicio por la declaración de nulidad del Sindicato de las Otras que llevamos desde la plataforma se argumentaba. La segunda campaña, y aquí es donde mis amigas... Sí, será en el año 2006. Aquí es una campaña en la que seguramente si saco el díptico que llevábamos, lo recordaréis todas, porque esto fue nuestro papel durante tanto tiempo. Esta campaña fue una campaña ya mucho más masiva, donde se adhirieron unas 300 organizaciones del Estado español y en donde en junio del año 2006 la presentamos al Congreso de los Diputados. Voy a intentar... El proxenetismo iba avanzando. Consiguió el decreto de locales de pública concurrencia en el año 2002 en Cataluña, un decreto que fue aprobado por unanimidad por todos los grupos parlamentarios del Parlamento catalán. El decreto de locales de pública concurrencia determinaba la regulación de los zulos donde se iba a explotar a las mujeres. Y no veáis qué consecuencias jurídicas tiene, cómo las presiones políticas se transforman en normas y las normas se transforman, dan y bendicen las oportunidades de negocio. El decreto de locales de pública concurrencia determinó la obligatoriedad para el Ayuntamiento de la Jonquera de abrir el mayor putódromo de Europa. Fueron a los tribunales, el Ayuntamiento de la Jonquera recurrió no les concedió la licencia de apertura, pero el proxenetismo, que tiene mucha pela, pleiteó y ganó en los tribunales que le hicieran una licencia de apertura. Nosotras, que tenemos ninguna pela, también impugnamos el decreto de locales de pública concurrencia, lo llevamos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, hicimos un recurso y lo llevamos al Tribunal Supremo y no nos dieron la razón y nos condenaron en costa. Creo que pagamos unos 3.000 euros de costas, pero no obstante no importaba y seguíamos. Bueno, de este hilo con el que quería tirar de la plataforma y de que quería tirar de nuestro pasado y del que quería tirar de cómo se ha construido en nuestro país que nuestro país sea un país de puteros y sea un país con una fuerte industria del sexo, significa que en estos años el movimiento abolicionista de este país hemos sido un movimiento reactivo. Podríamos decir que nos parecíamos al movimiento
de finales del siglo XIX, que se erigió y se levantó primero para luchar contra la reglamentación estatal de la prostitución. Ese fue el inicio del movimiento abolicionista de finales del siglo XIX, y a lo largo del siglo XX se convirtieron en un movimiento proactivo, con iniciativas políticas, que consiguieron consagrar en iniciativas políticas, en normas que permiten transformar la realidad. Las normas nos sirven para mandar un mensaje al grupo social y nos sirven para establecer los derechos y obligaciones que se establecen en el grupo social, y nos sirven para establecer y contener a la industria del sexo. Quiero decir, ahora yo pensaba cuando venía a Valencia, no solamente que me iba a encontrar con mis amigas, que hacía mucho que no las veía, y esto tengo que deciros que me hacía mucha ilusión, ¿no?, de abrazar a mis compañeras abolicionistas. Hay algo más en el optimismo y en el agradecimiento que os decía, porque estamos en un tsunami abolicionista. El movimiento feminista de este país ha colocado en la agenda política como una prioridad inaplazable, innegable, indiscutible y prioritaria la abolición de la prostitución. Y esto requiere que construyamos un gran pacto feminista. Las dos únicas veces que hemos conseguido alguna alteración, alguna bonanza en todo este largo tiempo que haya discurrido, fue en el año 2003 que se produjo una modificación del artículo 108 del Código Penal, en donde un pacto de mujeres diputadas, diputadas de todas las características, consiguió hacer un pacto y colocó una pequeña alusión en el artículo 188. No está, pero decía algo así como: en la misma pena incurrirá los que con ánimo de lucro exploten la prostitución ajena. Lo consiguieron meter en el Código Penal del 2003, pero el Tribunal Supremo se encargó de quitarle toda validez a la adenda que se había metido. La plataforma ejerció la acusación popular contra 3 putódromos de Soria, Segovia y Burgos, que hacían circular las mujeres. Tuvimos un juicio en la audiencia de Soria, ganamos el juicio y el Supremo de nuevo nos dijo que el tipo penal no era aplicable. Pero en el año 2007 también conseguimos un pacto, conseguimos un avance en materia de prostitución. Y este pacto fue muy importante, caló o tuvo algunas consecuencias. Fue la comisión mixta del año 2007, Congreso-Senado, del que salieron conclusiones abolicionistas y donde se establecieron una serie de pautas políticas que no se han cumplido desde esa legislatura por ninguno de los partidos políticos, ni ninguna de las iniciativas se profundizó. Pero sí que significó una inflexión y un estado de ánimo positivo para la posición abolicionista, porque a partir de ahí sí que conseguimos, a partir de aquella comisión empezaron a producirse pronunciamientos programáticos en sede de los partidos políticos de izquierda, Izquierda Unida y el partido Izquierda Unida, bueno, primero el Partido Comunista en el 17º Congreso hizo una declaración programática, también la hizo Izquierda Unida y la hizo el Partido Socialista. Aunque yo no voy a olvidar que el Código Penal de 1995 fue una iniciativa del Partido Socialista apoyado por Nueva Izquierda en aquel momento, que eran los diputados que había, y que la reglamentación en Alemania vino de la mano de los verdes y de la socialdemocracia. Pero hemos de reconocer que hemos conseguido avanzar políticamente y que hemos conseguido adherir a los partidos de izquierda, nuestros aliados naturales, en la consideración de que la prostitución es una práctica de poder y de violencia. Pero solamente hemos conseguido que hagan declaraciones programáticas. No están dispuestos, por decirlo de alguna manera, no están dispuestos a convertir este posicionamiento político y transformarlo en acciones políticas, en acciones legales, que es como se construyen los cambios sociales. Nos deben el Código Penal de 1995, nos tienen que devolver y restaurar una legalidad que nos permitía poner freno a la industria del sexo. Estamos en un momento, hay un cambio en el movimiento abolicionista y en el movimiento feminista de este país.
que significa que estamos proactivas. Quiero decir que ya no solamente tenemos que parar las iniciativas reglamentaristas que hemos ido parando a lo largo de estos años. Estamos en condiciones de ser proactivas, propositivas y propositivas sin negociaciones. No sé cómo decirlo, sin un ápice de flaqueza, sin una permisibilidad a que bajen de esto que demandamos. No todas las reivindicaciones, y tenemos, ¿cómo decirlo? Tenemos que hacer un pacto inquebrantable de mujeres. Necesitamos hacer un pacto inquebrantable del movimiento feminista, que perciban nuestra fortaleza, que perciban que no vamos a aceptar, a transigir, ni a permitir que esto no sea una de las realidades inmediatas que necesitamos para hacer progresar la igualdad. No necesitamos una ley contra la trata, amigas. No necesitamos una ley contra la trata. No necesitamos una terminología que coayude y que ratifique las distinciones conceptuales en que están basadas las distinciones jurídicas y punitivas. Necesitamos una ley contra la explotación sexual de mujeres y niñas en prostitución. No una ley contra la trata. Tenemos instrumentos contra la trata. Tenemos incorporado al Código Penal del año 2003 y luego reformado en el año 2015 el Protocolo de Palermo, que persigue teóricamente la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Pero no tiene ninguna utilidad, y os recomiendo que leáis las estadísticas desesperantes de la Fiscalía de Extranjería, porque es imposible la acreditación de los medios que requiere el tipo punitivo, porque requiere una cantidad de elementos punitivos que los jueces solamente aplican el delito de trata cuando existen evidencias físicas muy graves, ¿no? Y violencia físicas muy graves. Nosotras no distinguimos cómo se nos explota, ni las condiciones ni los medios. Nosotras impugnamos el consentimiento social hacia el consumo sexual de mujeres. Eso es lo que nosotras impugnamos. No solo las formas violentas de captación de las mujeres prostituidas. Nosotras interpelamos a la institución que permite a los varones el consumo sexual de mujeres. Y por tanto, y en lo propositivo, y esto es lo último, mirar, en el movimiento feminista tenemos objetivos. En el movimiento feminista abolicionista tenemos objetivos primarios y tenemos objetivos y comunes y tenemos objetivos diferenciados por territorios. La pelea de las compañeras de Cataluña tendrá que ser mucho más difícil porque tienen que derogar un área de actividad económica que luce con un decreto de locales de pública concurrencia. Pero necesitamos que se vuelva a penalizar el proxenetismo. Medio o no el consentimiento de las personas prostituidas. Necesitamos que ese elemento, el elemento del lucro, sea uno de los definitorios de la conducta del proxenetismo, porque con ese elemento lucrativo podríamos cerrar numerosos, el 90% de los zulos en donde se explota a las mujeres en prostitución. Necesitamos la tercería locativa, que era uno de los tipos penales que teníamos, porque nadie se podrá amparar en la cesión de sus locales para la explotación de la prostitución de las mujeres, porque será un delito y volverás a ser un delincuente y quedarás excluido del sistema, ¿no? Estarás fuera de la aceptación social. Acabar con la industria del sexo, acabar con el proxenetismo, constituye la prioridad una del movimiento abolicionista. Destruir al proxenetismo constituye la prioridad una del movimiento abolicionista, porque sin la intermediación lucrativa, sin la intermediación de los terceros que organizan los espacios, que ofertan las mujeres, que las captan y que se sacan el beneficio, no podemos desmantelar ni crear una cultura que deslegitime las prácticas de consumo sexual. Y por tanto tenemos que atravesar el corazón de esta industria, derrotar al proxenetismo. Y aquí, como hay mucho dinero, por eso debe de constituir un pacto de mujeres, un pacto enorme del movimiento feminista, nuestro compromiso y la integración de todos los sectores posibles para derrotar y para transformar el Código Penal de 1995. Necesitamos la despenalización, necesitamos la deslegitimación de los prostituidores.
no lo creo que sea un objetivo que podamos conseguir a tan corto plazo. Necesitamos primero desmantelar a la industria del sexo. Yo estoy convencida que sin ese paso previo será difícil conseguir la penalización de los prostituidores. Y necesitamos otras medidas que el proxenetismo ha ido estableciendo, pero que tendrán que, por decirlo de alguna manera, necesitamos que no hayan ordenanzas, necesitamos que las comunidades autónomas determinen políticas públicas que tenga un eje de integración de las mujeres en situación de prostitución. Porque mirad, la diferenciación entre trata y prostitución es una diferenciación perversa para las mujeres, porque establece dos estatutos: una prostitución tolerada, donde las mujeres son excluidas de los instrumentos o de la red de servicios sociales, y una prostitución que recoge algunas, o sea, que una prostitución forzada o mujeres en trata que recogen o se les da una miseria, por llamarlo de alguna manera, de recursos sociales. Por tanto, necesitamos que las comunidades autónomas modifiquen las leyes de violencia de género que tienen y establezcan que el consumo sexual de mujeres por precios es una práctica de violencia, al igual que la violencia sexual o la violencia en las relaciones de pareja, para que las mujeres en situación de prostitución, sin tener que justificar las condiciones de violencia o no en las que superviven, puedan acceder a la cartera de servicios sociales básicos. Y necesitamos políticas municipales en donde se termine con la forma encubierta de las ordenanzas de convivencia que han utilizado para, de forma encubierta, sancionar a las mujeres en situación de prostitución. La sanción administrativa tiene que ser para los puteros y dar algunos resultados. En Alcalá de Henares, por ejemplo, estaban bastante contentos, recaudaban bastante, por la otra parte. Bueno, termino. Quizá yo creo que esto es un recordatorio que he tenido siempre desde que empecé en esta batalla. La violencia contra las mujeres es un tema complejo, estructural, difícil y con enormes dificultades, ¿no? Hemos peleado en la violencia en las relaciones de pareja y no tardamos tanto en conseguir políticas públicas que fueran aceptables. Tardamos muchos años en conseguir políticas públicas aceptables. Pero en esta está atravesada por unas ingentes cantidades de dinero, en donde hay una adhesión multiplicada de elementos sociales que nos pasan desapercibidos. El proxenetismo está muy bien organizado. Quiero recordaros que en la década de los años 2000 ellos se colocaron como el lobby de las reivindicaciones. Quien reivindicaba la reglamentación de la prostitución eran directamente el lobby del proxenetismo. ANELA se colocó en el centro para la reivindicación de la reglamentación de la prostitución. Han cambiado de estrategia, igual que han cambiado de estrategia en cómo se oferta el consumo sexual de mujeres. Hemos pasado de los macroburdeles y de los burdeles y de los circuitos de los bordeles a el proxenetismo se ha replegado. Yo a veces pienso que puede que tenga, en la forma en que se exponen a las mujeres, creo que puede que tenga que ver, quizá a lo mejor con la reforma del año 2003 que les preocupó, puede que tenga que ver con la reforma del año 2015 que no pasó a ningún lugar, salió del Congreso de los Diputados y fue echada atrás en el Senado y no conseguimos una pequeña modificación, se modificó algo el Código Penal. No, la industria del proxenetismo se ha desplazado a los pisos donde es más difícil algunas de las políticas públicas en el tema. Si tuviéramos la tercería locativa, no. El edificio de Delicias de Madrid que se abre y se cierra estaría cerrada porque el propietario de la edificación estaría encuadrado en un tipo penal que sería la tercería locativa. Bueno, el proxenetismo se acomoda, se cambia, ¿no? Ahora la forma en que está colocando su forma de reivindicar la reglamentación es a través de lo que ha hecho en otros países, es los sindicatos de pseudotrabajadoras del sexo y a través de otros. Ellos se han ido a la parte de atrás y es obvio que tiene que haber una financiación porque es tan difícil ver tanta gente, ¿no? Tanto paseo, esto se necesita. Bueno, amigas, termino. Tenemos que hacer un pacto con una enorme fortaleza de mujeres
que ponga en el centro de la agenda política y que no les quede más remedio a los representantes que concurren a las elecciones generales que saber que nuestro pacto y nuestra reivindicación es irrenunciable. Queremos la penalización del proxenetismo en todas sus modalidades, porque sabemos y tenemos una experiencia empírica que nos dice que con eso terminaremos con gran parte de la industria del sexo, amigas, y por tanto con buena parte de la esclavitud y violencia de numerosas mujeres. Nada más, gracias, chicas. Moltes gràcies, Xaro. Anem a passar a les lectures, perquè considerar la prostitució com a un treball implica una negació absoluta de la violència i de la vulneració dels drets humans més bàsics. La primera volta que vam eixir este 8 de març en una pancarta abolicionista que agrupava a moltes dones i organitzacions, ens cridàvem que parlaren elles. En aquest moment vull destacar la labor que fa Traductores per l'Abolició precisament en donar veu a aquestes dones que tant que diuen que volen aquesta veu, que volen escoltar-les, després no les escolten. Supervivents de la prostitució denuncien que la majoria dels sindicats i associacions que inclouen la denominació de treballadores sexuals han sigut fundats per proxenetes i explotadors que utilitzen dones i que es fan passar per representants d'aquestes treballadores sexuals. Anem a passar a la lectura dels testimonis. Anem a començar. Comencem en Concha Hurtado en el testimoni de Sabrina, la prueba contra la prostitución que el New York Times ignoró, que leyó Concha por primera vez en Madrid, delante de la morada, para contribuir precisamente por lo que ha dicho Xaro, a que los políticos entiendan que la abolición está en la agenda política. Muchas gracias, Maite. Queremos leer testimonios de mujeres supervivientes de Nueva Zelanda porque es el referente que está poniendo ahora el lobby proxeneta como modelo legislativo, que ellos llaman proderechos y que utilizan este modelo como referente. Es que es el modelo de discriminación total, también del proxenetismo. Sabrina Baliste es una superviviente neozelandesa. Y os voy a leer un fragmento de la prueba contra la prostitución, esto que ha dicho Maite. Ejercí la prostitución antes y después de la reforma de la ley. La Prostitution Reform Bill, la ley de la prostitución, fue aprobada y se convirtió en el acta de reforma de la prostitución en el año 2003. Lo bueno de eso fue que desapareció la amenaza de tener un historial penal, porque en los países anglosajones tenían anteriormente un modelo prohibicionista que penalizaba a la mujer prostituida. Y por eso muchas supervivientes apoyaron la descriminalización total. Sigo. Esto era igual bajo el modelo nórdico. También se despenaliza a la mujer en el modelo nórdico. Me ofrecí como voluntaria para el colectivo de prostitutas de Nueva Zelanda, de modo que pude comparar la meta de la descriminalización con los resultados. Yo, junto a otras que agitábamos por la descriminalización en Nueva Zelanda, siempre quise que el poder estuviera completamente en manos de la persona prostituida. La descriminalización no hizo eso. El poder pasó a manos de los dueños de los burdeles, de las agencias de acompañamiento y de los puteros. Inmediatamente después de que entrara en vigencia la ley, los proxenetas se convirtieron en legítimos hombres de negocios. Introdujeron el todo incluido, que es una tarifa que paga el putero al burdel o a la agencia de acompañamiento a través de una recepcionista. Esto significa que la persona prostituida no tiene poder de negociación. También significa que el proxeneta decide cuánto gana la mujer. Los proxenetas se quedaron con el poder de decidir cuánto se paga por un servicio y cuánto de esa suma es para ellos. Y también se quedaron con el poder de retener el dinero de la mujer o incluso de negar la existencia de ese dinero.
Ahora otra compañera leerá otro testimonio. Yo voy a leer el testimonio de Jade. Hicimos dedo hasta Auckland y cuando estábamos a medio camino conseguimos trabajo con un equipo del circuito de carreras V8, donde los hombres estaban más que dispuestos a abusar de nosotras, con juguetes sexuales descomunales, por unos $200 y unas cervezas. Fue mi primera experiencia vendiendo sexo. Al llegar a Auckland, mi amiga me dio su documento de identidad, porque yo era menor, y me dejó en un burdel mientras ella se iba a otro. La traficante era una mujer mayor con sobrepeso, que hablaba conmigo en el bar mientras yo comía un caramelo. Apenas miró mi documento. Parecía contenta con el hecho de que yo parecía de 14 años y le informó a todos de que era joven. A mi primer cliente del burdel, a mi primer pedófilas. Tenía 50 y pico y quería que le contara cosas de mi infancia, porque eso les excitaba, como mi primer encuentro sexual. Cuanto más joven le dijera que había sido al perder la virginidad, más le gustaba. La traficante me había convencido de poner mi dinero a resguardo con ella. Cuando se lo pedí, me dio en bolsas de metanfetamina. Nunca había probado la metanfetamina, pero me dijo que era sencillo, igual que fumar marihuana. No hay un manual de instrucción cuando se trata de aprender a ser prostituta. Yo estaba a merced de los clientes prostituidores, que se aprovechaban de mi falta de límites personales. Terminaba con moratones por todo el cuerpo por la brusquedad del sexo. Los hombres siempre querían imitar la pornografía hardcore. Ejecutaban la violencia sexual que consumían. Cuanto más ebrios estaban, más iracundos se volvían, hasta tener ataques de furia. En esos momentos, mi vagina sangraba por el trauma. No tenía a nadie a quien decírselo, ni a nadie que me ayudara. Todas nosotras, las chicas, experimentábamos lo mismo. A lo largo de 10 años calculo que fui violada al menos 30 veces y que sufrí alrededor de 2.500 ataques de violencia graves. Nunca recibí tratamiento médico. Tras 5 años quise abandonar la prostitución en 2 ocasiones. Traté de ir a la escuela, primero a los 18 años y después cuando tenía 19. Quería trabajar asistiendo a los jóvenes, pero no podía estudiar por las drogas y por mi rol de prostituta. Ninguna de las agencias defensoras de las trabajadoras sexuales me ofreció posibilidad para que saliera de la industria del sexo. Suministraban abogados, chequeos médicos, lubricantes, preservativos y tampones, pero nada para ayudarme a salir. Permanecí en la prostitución 5 años más. Necesité 18 meses de tratamiento intenso para superar el trauma de ejercer la prostitución. Después, 2 años y medio más vivir en un alojamiento especial para poder vencer el miedo y la ansiedad de participar en la vida cotidiana. Sigo realizando terapia regularmente. El efecto psicológico de ejercer la prostitución tuvo un resultado increíblemente brillante en mi vida. Es difícil mantener relaciones cuando una fue tratada con desprecio noche tras noche. Es difícil valorarte a ti misma cuando te llegaron a vender por un paquete de cigarrillos. No sé por qué ni cómo la prostitución puede ser legal y creo que debe haber más apoyo para las mujeres dentro de esa industria. Puedan abandonarla y recibir una terapia especializada. Pasé una década en la industria del sexo y me considero una de las inusuales dichosas sobrevivientes que pudieron salir. Muchas no lo logran. Chelsea. Los hombres solían tener presente que el sexo que teníamos no era algo que deseáramos, sino que necesitábamos el dinero. Eso no les hacía querer ayudarnos con dinero, para luego irse sin violarnos.
pero sí hacía que se sintieran un poco culpables de explotarnos, y por eso nos trataban más amablemente. Querían obtener su placer e irse rápidamente para ocasionarnos menos molestias. Cada vez más, con la actual legislación por la descriminalización y con la propaganda a favor del trabajo sexual, que satura los medios, hay más hombres que se convencen a sí mismos de que tenemos sexo consensuado con ellos y de que si les cobramos no es por el trabajo realizado, ni como un modo de compensación a la víctima, sino porque podemos y punto. Eso hace que sientan que les estamos robando. Si somos dos adultos que consienten a tener sexo, ¿por qué los hombres debemos pagar y ellas simplemente cobrar el dinero? Eso los enoja aún más y los vuelve más violentos. Esperan cada vez más y están dispuestos a pagar cada vez menos. Lo siento, pero no. No queremos tener sexo con vosotros. Estamos trabajando para servirlos y sufrimos las mismas consecuencias físicas y mentales de una violación, como si se tratara de cualquier otro caso de violación, solo que para nosotras el trauma se repite una y otra vez, hasta que tenemos dinero suficiente para el alquiler, una y otra vez, hasta que tenemos dinero suficiente para la comida, una y otra vez, hasta que tenemos dinero suficiente para la niñera, una y otra vez, hasta que tenemos dinero para pagar a nuestros estudios terciarios, una y otra vez, hasta que tenemos dinero para pagar la electricidad, una y otra vez, hasta que tenemos dinero para pagarle al narcotraficante por las drogas de las que aprendimos a depender, para lidiar con la realidad de sufrir abusos sexuales repetidos, sabiendo que debemos volver a sufrirlos la semana siguiente y la siguiente. Y quizás la semana siguiente a esa logremos tener un tiempo libre, mientras menstruamos o mientras nos metemos una esponja para luego sacarla sin llamar la atención y lavarla cada 2 horas, mientras les damos un respiro a nuestros doloridos órganos reproductivos golpeados por hombres que exigen que nunca dejemos entrever que tenemos funciones humanas como la menstruación y demás. Las sonrisas y los cumplidos son las únicas expresiones permitidas. Si tuviéramos profesiones decentes que nos permitieran cobrar salarios mínimos, libres del acoso sexual, donde recibiéramos una paga equitativa en relación con los hombres, no dejaríamos que nos tocaran. Si viviéramos en una sociedad donde nos trataran como seres humanos completos, con derechos humanos completos, no dejaríamos que nos tocaran. Si no estuviéramos oprimidas por el sexismo, el clasismo y a menudo también por el racismo, no dejaríamos que nos tocaran. Tendríamos sexo, o no, con aquellas personas por las que sintiéramos atracción y con las que nos interesen, y solo con esas personas, por nuestro placer y satisfacción, no solo para el de ellos. No conozco a ninguna mujer cuyo impulso sexual la lleve a estar con una sucesión de extraños, ocupándose de los deseos de esos extraños, mientras se esfuerza por tener las más básicas precauciones hasta que quedan doloridas, en carne viva, hinchadas, desgastadas y rotas. Esto no es consentimiento, es coerción. Esto no es trabajo sexual, es violación. Esto es explotación económica, esto es opresión de la mujer. No, no les estamos robando a los hombres cobrándoles por sexo consensuado. No, la descriminalización de puteros y proxenetas no mejoró nuestra seguridad ni nuestra vida. No, no estamos satisfechas con el colectivo de prostitutas que meramente reparte preservativos. Necesitamos servicios de apoyo reales. Nos merecemos más de nuestro país. Volíem donar les gràcies a aquest espai, al rector Peset, per prestar-nos aquest espai en el que podem debatir i en el que hem tingut la sort d'escoltar a Charo Carracedo. Y queríamos que Concha Hurtado cerrara algo que lleva tanto corazón como es el Front Abolicionista del País Valencià. Yo creo que se tendría que cerrar con la conclusión de Concha Hurtado. Yo quiero dar las gracias a Charo Carracedo
por venir hasta Valencia y ser nuestra madrina de la presentación oficial del Front Abolicionista del País Valencià. Yo a Charo la conozco 14 años y siento por ella una gran admiración por lo mucho que ha luchado y resistido los intentos del lobby proxeneta. Y cuando el movimiento abolicionista pues, era mucho más minoritario, fundadora de la plataforma, consiguió que en España no se legalizara la prostitución. También quiero reconocer a Carmen García, aquí presente, es mi mentora, con ella di mis primeros pasos en el feminismo y es impulsora también de este front abolicionista. En el front estamos las feministas más comprometidas con los derechos humanos. Aquí está el movimiento feminista más poderoso y transformador porque solo la lucha abolicionista hará a nuestra sociedad más igualitaria. Ya está bien de que los hombres puedan comprar a las mujeres para divertirse y torturarlas impunemente. Las mujeres decimos alto y claro que tenemos el derecho a vivir en una sociedad que no nos maltrate, que no nos esclavice, que no nos explote y que no nos haga sentir miedo, que no nos trate como incubadoras ni como objetos de diversión. Tenemos que sacar al lobby proxeneta de las universidades, de las instituciones y de los movimientos sociales. No vamos a permitir que las defensoras de puteros y proxenetas se sigan haciendo pasar por representantes de las prostituidas. Ya está bien de la difusión de sus mentiras, para legislar la prostitución como trabajo, para que mafias y proxenetas se sigan enriqueciendo y los puteros se diviertan torturando y violando. Queremos leyes que castiguen a los puteros y a los proxenetas y que ayuden a las mujeres a salir de la prostitución. Leyes que garanticen a las mujeres nuestro derecho a no ser explotadas ni prostituidas. Queremos ser todas libres, libres de miedo, de la pobreza, de la discriminación, de la desigualdad y de la violencia. Y todas. Vamos a luchar para conseguir una sociedad igualitaria, sin vientres de alquiler, sin pornografía y sin prostitución. Muchas gracias.